A esta segunda transmisión de este curso de discipulado por internet. Les queremos saludar con la paz de Dios. Deseamos que el Señor les esté bendiciendo en esta noche. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que es de suma importancia para todo aquel que quiere creer en Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la Biblia. Y en la sesión pasada lo que nosotros hicimos fue hablar y referirnos de que nos íbamos a estar basando en la Biblia, pero siempre debe de haber un por qué vamos a estarnos basando nada más en lo que dice la Biblia. Y la respuesta vamos a irla analizando a través de esta sesión. La Biblia, la palabra Biblia, proviene de vocablos que significan conjunto de libros. ¿Y esto por qué se da? Porque la Biblia no es un solo libro como el que pudiéramos tener, no lo vemos así, sino que es un conjunto de varios libros. Y este conjunto de libros nosotros podemos verlo, que fue conformado a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia ya quedamos que es la palabra de Dios, y es así como se conoce. ¿Y quiénes son estos autores? Aquí la importancia de hablar de los autores, porque dentro de los autores que hubo humanos, y vamos a hablar de esto, porque hubo personas que la escribieron en un periodo de más o menos 1500 años, son aproximadamente 40 autores los que hay, y dentro de ellos hubo una diversidad en cuanto a lo que ellos se dedicaban. Hubo gente que era pescador, hubo gente que fueron reyes, hubo gente que fueron sacerdotes, oficiales, en fin. Hubo una gran diversidad en cuanto a sus profesiones, vamos a llamarlo así. Lo cual nos da un punto muy interesante porque cada uno de ellos tenía un trasfondo cultural completamente diferente. Entonces, eso vamos a mantenerlo en cuenta. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Tienen un trasfondo cultural entre cada uno de ellos y sin embargo, a pesar de que es un libro que se escribió en un periodo de tiempo tan amplio, 1500 años, hay una concordancia desde el primero de los libros hasta el último, lo cual, por principio de cuentas, nos deja ver que hubo algo especial en este libro, porque no podrían haberse puesto de acuerdo un autor de los primeros libros con lo que iba a escribir el del último de los libros. Y algunos podrían argumentar, bueno, pero los que escribieron los libros del Nuevo Testamento quizás solamente copiaron lo que estaba en el Antiguo Testamento. Pero esto, queridos amigos, no podría haberse dado con tanta precisión por lo que mencionabas hace un momento, el trasfondo cultural. Había gente, uno de las personas que particularmente me impresiona es el apóstol Pablo, fue uno de los autores de los libros, y él conocía la Biblia de una forma, bueno, conocía el Antiguo Testamento, no la Biblia, en aquel entonces no había Biblia, ¿ok? Conocía el Antiguo Testamento de una forma impresionante. Pero, sin embargo, los apóstoles no tenían mucha educación. Y sin embargo, ¿cómo pudieron haberlo hecho? Aquí es donde viene el factor importante. Dios estuvo de por medio. Es decir, hubo una inspiración divina para que tuviera esta armonía a lo largo de la escritura. Y esto, ¿cómo lo podemos ver? Cuando nosotros leemos segunda de Timoteo, en su capítulo número 3, versículo número 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y bueno, vamos a leer el 17 también. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la misma Biblia está diciendo ahí que es inspirado, y podrán decir, bueno, pero pues eso no tiene alguna cosa que me pueda aportar. Si yo mismo digo que escribí algo, pues no tiene ninguna validez. Pero más adelante vamos a hablar
de pruebas externas que comprueban esto. Ahora bien, habíamos mencionado que hubo una diversidad de autores. Les hablaba de Pablo. Pablo, que fue una persona que, que creció y estudiando mucho acerca del Antiguo Testamento. Él sabía muchísimo. El autor de los Hebreos también es una persona que conoce mucho de quién lo escribió. Y esto, noten lo que acabo de decir, el autor del epístola a los Hebreos. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque no de todos los libros sabemos quién lo escribió. En pocas ocasiones, el autor se identifica a sí mismo como yo, Pablo, escribí. En muy pocas ocasiones. Pero sin embargo, a través de ciertos estudios que se llevan a cabo, se puede comprobar y se pueden hacer ciertas inferencias de quién lo escribió. Ahora bien, ¿de qué se trata la Biblia? La Biblia en el Antiguo Testamento habla particularmente de la fundación de una nación, el pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento habla acerca de un hombre, de su historia, de lo que vino a ser y de lo que hicieron aquellos que creyeron en él. Entonces me estoy refiriendo a Jesucristo. Que si ampliamos este tema, toda la Biblia es cristocéntrica. Absolutamente toda. Es decir, que desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis hay referencias que nos hacen ver, oye, es que aquí está hablando de Jesucristo. Y desde el libro de Génesis, capítulo número 3, versículo 15, bueno, ahí está la primera promesa de que habría de venir. Pero eso es algo, queridos amigos, que es maravilloso porque al final de cuentas la Biblia va a ser cristocéntrica. Entonces, ¿cómo está dividida la Biblia? Ya les había mencionado que la Biblia está dividida en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y consta de 39 libros el Antiguo Testamento y 27 libros el Nuevo Testamento. Y algunos que nos están escuchando en esta hora, que lo están viendo, podrán decir, oye, pero a ver, espérame, ¿por qué entonces hay libros que no se encuentran en algunas Biblias? Y esto es algo sumamente importante. Mencionamos hace un momento que la Biblia es inspirada divinamente. Otro punto importante es que al ser de inspiración divina, no contiene errores, no se va a contradecir, sino al contrario, en muchas ocasiones confirma lo que estaba diciendo uno con lo que pasó en otra ocasión, lo confirma. Los libros deuterocanónicos o libros apócrifos, que son muchos de estos libros que no contienen las Biblias generalmente ocupados por los cristianos, son Tobías, Sabiduría de Salomón. Esos libros no están incluidos dentro del canon, es decir, dentro de los libros que son inspirados, por la razón de que desde el principio no fueron considerados por el pueblo judío dentro de esos libros. Esto es importante porque el Antiguo Testamento, en su origen, al final de cuentas, fueron los libros del pueblo judío. Entonces ellos desde un principio dijeron, estos libros no pertenecen, o sea, bueno, sí sabemos que está este libro, pero no tiene esa inspiración de parte de Dios como para poder decir, esto está incluido dentro de nuestros libros. Y por esa razón, los cristianos, inclusive los cristianos de la iglesia primitiva, no los consideraron. ¿Por qué razón? Porque venían de este mismo, vamos a decirlo de esta manera, de esta misma escuela de los judíos. Y los judíos, ojo con esto, los judíos han sido sumamente cuidadosos en cuidar la Biblia. Es decir, que no por cualquier razón van a introducir algún libro. Y entonces podrán decir, bueno, pero entonces, ¿por qué algunas Biblias sí los incluye? Por ejemplo, la Biblia católica sí los incluye. Esto fue una decisión de la misma Iglesia Católica
por allá del año 1500, eh, cuando fue la época de la Reforma, ellos decidieron que los iban a incluir. Pero, ¿qué sucede? Recordamos que hace un momento decíamos que la Biblia no se contradice. Y hay cosas que contienen estos libros en los cuales no coinciden o enseñan cosas que son contrarias a lo que dice la misma Biblia. Y siendo Dios perfecto, no va a enseñarnos cosas que van a contradecir, porque si no, entonces nos van a confundir y Dios no va a causar una confusión en las personas, porque imagínense que hubiera esa confusión y cuando habláramos del tema de la salvación, por ejemplo, cómo ser perdonados de nuestros pecados, que eso lo vimos en la primera sesión, alguna persona podría decir, oye, pero en un momento, tú me dijiste que yo podría portarme bien, por ejemplo, y ahora me dices que tengo que hacer otra cosa. No, 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 no. Dios no se va a confundir, Dios no va a contradecirse y por lo tanto la Biblia no lo va a hacer. Así que por esa razón nosotros los como cristianos no lo aceptamos. Ahora, nada más por eso no lo aceptamos. Vamos a ver lo que dice la misma Biblia. La epístola a los Gálatas, en su capítulo número 1, versículos 8 y 9, ¿qué nos dice? Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es que sea rechazado. ¿Ok? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la misma Biblia, el apóstol Pablo, lo que le está diciendo a los Gálatas, es que se rechace cualquier otra doctrina, cualquier otra cosa que no esté en la Biblia, vamos a rechazarlo. Y esto comienza a tomar relevancia porque hay otros libros de los cuales vamos a leer en unos momentos, pero hay otros libros que dicen, no, es que este es el libro de Dios, este es el libro que dejó Dios. Pero cuando nosotros los analizamos siguiendo el mismo análisis que mencionamos hace un momento para los libros deuterocanónicos, vamos a darnos cuenta de que enseñan cosas diferentes a lo que Dios ya había establecido. Ahora bien, la pregunta aquí surge en que, ¿cómo sabemos que la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios? Ok, Gonzalo, ya nos dijiste que la Biblia es el libro inspirado divinamente, ya nos dijiste todo esto, pero ¿cómo es que yo puedo estar seguro de que la Biblia, que esos 66 libros que están contenidos ahí, es efectivamente lo que Dios quiso dejarnos? Entonces, aquí primero comenzaríamos a hacernos una pregunta anterior. ¿Dios quiso hablarnos a nosotros? Y entonces, Dios quiso comunicarse y debió de haberlo hecho de alguna manera que nosotros lo pudiéramos entender. Porque si alguien me habla en un lenguaje que yo no entiendo, pues lo siento, está tratando de decirme algo, pero no le entiendo. Y por lo tanto, no hay una comunicación. Para que haya un proceso de comunicación, tiene que haber un emisor y un receptor, pero también el lenguaje que se ocupe tiene que ser un lenguaje común, un lenguaje que nosotros podamos entender. Entonces, esto nos va a llevar a pensar en que Dios nos habló de una manera que nosotros pudiéramos entender. Pero además, tiene que haber pruebas de que lo que Dios estaba diciendo es verdadero. ¿Y cómo nosotros podríamos hacerlo? Cuando nosotros comenzamos a investigar más al respecto, hay gente que ya lo ha hecho y nosotros consumimos realmente ese material. Pero cuando nosotros comenzamos a adentrarnos al estudio de la Biblia, nos podemos dar cuenta de que hay sucesos descritos en la Biblia. Hay lugares, hay muchas cosas que están dentro de la Biblia que pueden ser confirmadas por
evidencias externas. Esto es, fuera de la misma Biblia, hay otras evidencias que así lo confirman. Por ejemplo, y bueno, coincide esta parte emocionante porque en Génesis 12:7, Dios le promete a Abraham que la tierra de Canaán le pertenecería a Abraham y a sus descendientes. Bueno, el 14 de mayo de 1948 se declaró que el Estado de Israel podría ocupar el lugar que ahora ocupa, o sea, hace 72 años. Hoy, un día como hoy, hace 72 años, esto fue anunciado dentro de las Naciones Unidas. Entonces, esto ha sucedido ya en 2 ocasiones. Por lo tanto, ¿cómo pudo haber dicho, bueno, alguien escrito, cómo pudo haber escrito hace tantísimos años algo que ocurriría de manera reciente? Nuestros abuelos lo presenciaron esto, nuestros padres, por las noticias, bueno, acaban de anunciar que el Estado de Israel, ellos lo vivieron. Así que eso va a tomar un carácter muy especial porque cuando alguien dice algo y se cumple, entonces ya tiene mucha validez. Ahora bien, el libro de Daniel escribe con relación a 4 reinos. ¿Y qué fue lo que pasó con esos reinos? El imperio, el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Pero esto no lo hizo así como que 2 horas antes de que ocurriera, sino que lo hizo cientos de años antes de que ocurriera. Y la precisión con la que lo hizo, no puede haber ninguna duda de que alguien tuvo que decirle lo que tenía que suceder, lo que tenía que escribir. Y ahorita vamos a hablar acerca de esto, de lo que tenía que escribir, porque eso es algo sumamente importante. Y sucedió lo que dijo Daniel. Pero hay algo más extraordinario aún. Habla acerca del Señor Jesucristo. Recordemos que en un principio decíamos que la Biblia es cristocéntrica. Y entonces, la Biblia tiene profecías con relación a lo que hizo el Señor Jesucristo, su nacimiento, lo que iba a hacer, lo que iba a padecer, muchísimas cosas, pero la más importante, que iba a resucitar. Eso es emocionante y es extraordinario, porque gracias a esa resurrección nosotros tenemos la esperanza de que así como Él lo hizo, nosotros algún día lo vamos a hacer y vamos a estar en el reino de los cielos. Pero estas profecías, casi 270, no fueron dichas por una sola persona, sino fueron escritas por distintas personas a lo largo de tantísimo tiempo, que no puede quedarnos duda de que hubo verdaderamente alguien que les dijo cosas tan precisas como palabras que él iba a decir, el lugar de su nacimiento. Hay un pasaje que en particular es extremadamente detallado con lo que sucedió con él. Es Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él herido, estoy leyendo versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos todos curados. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y uno comienza a leer esto y dice, esto fue lo que le pasó al Señor Jesucristo. ¿Cómo pudo Isaías escribir con tantísima precisión que esto iba a ocurrir? ¿Cómo pudo
David, en el Salmo 22, escribir, versículo 1, leo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo pudo escribir las palabras que diría el Señor Jesucristo en la cruz? Y aquí es donde viene la parte importante, porque algunos podrían decir, bueno, pero pues es que a lo mejor lo que pasa es que el Señor Jesucristo pues ya la sabía y por eso la repitió. No, no, porque ya cuando nosotros comenzamos a tratar de explorar las posibilidades, y fíjense lo que les estoy diciendo, las posibilidades de que una persona pueda cumplir todas las profecías, es algo sumamente complicado. Hay un dato que lo voy a leer, que si un hombre cumpliera accidentalmente 16 de estas profecías, sería una posibilidad de 1 en 10 a la potencia 45. O sea, muchísimo cero. Es imposible que una persona pueda cumplir tan solo 16 profecías. Pero esto nos habla de la armonía y de la inspiración que tiene la escritura. Ahora, muchas personas lo que dicen es, oye, pero si es el libro de Dios, ¿por qué describe cosas tan grotescas? De verdad, cosas grotescas. El libro de los Reyes habla de cosas que son grotescas, que hoy lo compararíamos con actitudes que tiene el crimen organizado para matar personas. A ese grado lo podríamos comparar. Pero aquí lo importante es que Dios no está ocultando lo que hace el hombre. Él está poniendo ahí en su libro, Él está dejando ver la maldad a la que puede llegar el hombre. Y quiero leerles lo que dice la primera epístola a los Corintios, su capítulo número 10, versículo 11. Habla con relación a lo que anteriormente el capítulo comienza hablando de todo lo que les aconteció cuando estuvieron en el cautiverio. Cuando estuvieron en el desierto, perdón. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, cuando nosotros leemos en la Biblia que han ocurrido, que alguien ha asesinado, que alguien ha violado, que alguien ha cometido adulterio, no es porque nosotros lo hagamos, sino nosotros lo debemos de tomar como un ejemplo para que no lo hagamos. Y en lo que sí nosotros nos debemos de fijar, y eso debemos de tener siempre el cuidado, es de saber qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros, ¿cómo podemos empezar a leer la Biblia? Ahora, muchos me dirán, bueno, ok, quiero empezar a leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Lo que nosotros podríamos comenzar a hacer, y les recomendaría que hicieran, es comenzar a leer el Evangelio de Marcos. Marcos es un evangelio que nos va a llevar por una cantidad de milagros sumamente especiales. Y si después ustedes me dicen, ¿sabes qué? Leí Marcos y ahora quiero saber más. Ahora lean el Evangelio de Juan. Bueno, ¿y por qué no leerla desde Génesis? Si quieren leerla desde Génesis, léela desde Génesis, no hay ningún problema. Pero para que comiences a conocer lo que Dios tiene para ti, mi sugerencia sería que comenzaras por el libro de Marcos, después por el libro de Juan, después las epístolas del apóstol Juan, la primera, la segunda y la tercera epístola de Juan, y luego nos regresáramos a Mateo y a Lucas, que son los evangelios que nosotros podríamos ya cubrir.
Así que en esta noche de qué hablamos? Hablamos de lo que es la Biblia y la inspiración que tiene. Ya lo dijimos, es una inspiración que es completamente divina, viene de parte de Dios. Hablamos también de que fue escrita por seres humanos, pero que recibieron eso que tenía que estar escrito de parte de Dios. Hablamos de por qué la Biblia es verdaderamente la palabra de Dios y por las evidencias tanto internas como externas. Y este punto es crucial porque habiendo otros libros de otras religiones, ahí es donde comienza a haber una situación complicada porque cosas que describen que ocurrieron, en realidad no ocurrieron. Cosas que dicen acerca de lo que hicieron algunas personas, en realidad no ocurrió así. Entonces, cuando hay esa clase de errores, nosotros vamos a hacerlos a un lado. Ahora, y bueno, ¿por qué los vamos a hacer a un lado? Porque no nos va a llevar, nos podría estar llevando a hacer algo contrario a lo que Dios quiere. Ahora, creer solamente en la Biblia, ¿por qué nada más creer en la Biblia? Cualquier otro escrito, cualquier otra cosa que venga y esté contradiciendo lo que la misma Biblia dice, ya lo leímos en Gálatas, nosotros lo que tenemos que hacer es rechazarlo, porque va a llevarnos a una confusión. Y la Biblia debe de ser aquel libro mediante el cual yo voy a conocer a Dios y lo que Dios quiere para mí. Si yo voy a poner encima de eso, de la Biblia, y fíjate lo que te estoy diciendo, si la Biblia no va a ocupar el primer lugar en mi vida para conocer a Dios, lo voy a dejar en segundo, tercero o más, entonces, ¿qué lugar le estoy dejando a Dios en mi vida? Porque eso es precisamente lo que estoy haciendo. Dios me está dando un libro para que yo lo lea, para que yo lo conozca. Y si ese libro lo estoy rechazando por alguna, algún otro, algún otro libro, alguna tradición, entonces estoy dejando a Dios a un lado. Y estoy poniendo antes, inclusive a otras deidades, lo cual está poniendo en peligro nuestra vida eterna porque nosotros nos estamos alejando cada vez más de Dios. Así que, querido amigo, si tú verdaderamente quieres conocer a Dios, lee la Biblia. Básate por completo en lo que dice la Biblia. Y la Biblia no es de que yo la interpreto de una manera y tú la interpretas de otra. Y eso es lo más extraordinario porque si nosotros queremos saber qué quiso decir el autor, en este caso Dios, antes de leerla, podemos orar. Y hablábamos en la clase pasada que orar es simplemente platicar con Dios y decirle, Señor, voy a leer tu Biblia. Es la primera vez. Me han dicho siempre que es súper complicado, que es súper difícil. Eso es una mentira, por cierto. ¿Ok? Eh, ayúdame a entenderla. Ayúdame a entenderla para que tú me digas qué es lo que quisiste decir aquí y que tú hables a mi vida. Y esto es algo hermoso porque Dios nos va a ir mostrando las cosas que debemos de hacer bien y las cosas en las que nos hemos equivocado. Así que en esta noche te quiero invitar para que comiences a leer la Biblia y que el próximo martes que nos conectemos me comentes o inclusive en la semana puedes dejar un comentario ahí en la página. Oye, estoy leyendo Marcos, que fue el que nos indicaste, y me parece extraordinario esto. O sabes que como que no entiendo esto. Hay muchas versiones. Ahora, versiones me refiero a traducciones, porque el lenguaje ha ido cambiando conforme va avanzando el tiempo. Entonces, la versión 60 que nosotros ocupamos, Reina Valera 1960, es una versión que particularmente me gusta mucho, pero hay otras versiones como la nueva versión internacional
o la traducción al lenguaje actual, la nueva traducción viviente, que tienen un lenguaje más modernizado, el cual puede ser más fácil de entender. Así que puedes leer cualquiera de esas versiones, pero el punto es que comiences a leer la Biblia. Así que quiero agradecerte mucho por haberte conectado en esta noche. Deseo de todo corazón que el Señor te bendiga y el próximo martes a las 7 de la noche, si Dios así nos permite la vida, nos estaremos conectando. Que Dios te bendiga mucho.